Las luces frías del hospital privado Bessbridge zumbaban suavemente mientras Anna Monroe caminaba por los pasillos relucientes. Llevaba casi 2 años trabajando como enfermera, pero ese día algo se sentía distinto. Todo comenzó con una llamada inesperada. El doctor Harris, jefe de neurología, quería verla en su oficina. Anna sintió un nudo en el estómago. ¿Había hecho algo mal? ¿La iban a transferir? Tocó con suavidad la puerta de madera barnizada. Una voz firme respondió desde dentro. Adelante. El doctor Harris se encontraba junto a la ventana, las manos cruzadas a la espalda, la mirada fija en la ciudad. El olor a antiséptico se mezclaba con el cuero costoso de los muebles. El ambiente era más denso de lo habitual. Anna, dijo sin girarse, tenemos un paciente que necesita atención especial. Pero esta tarea no es para cualquiera. Ella frunció el ceño. ¿Qué tipo de paciente? Harris se dio la vuelta lentamente y señaló un expediente médico grueso sobre el escritorio. Grant Carter. Anna contuvo el aliento. Él, incluso si no hubiera reconocido el nombre, la portada del archivo decía todo. Un recorte de periódico en blanco y negro mostraba el devastador accidente automovilístico de un año atrás. El más joven multimillonario de la ciudad había perdido el control de su coche deportivo y caído de un puente en plena noche. Desde entonces, estaba en coma. Grant Carter. El magnate implacable, CEO de Carter Enterprises. Había construido un imperio a los 32 años. Ahora, reducido a un cuerpo inmóvil conectado a máquinas. Su familia casi no lo visita, dijo Harris. Y el personal médico lo atiende por compromiso. Pero necesita a alguien que se preocupe de verdad. Anna se mordía el labio. ¿Y cree que esa persona soy yo? Lo creo. Anna respiró hondo. Era una tarea abrumadora, cuidar a un hombre que tal vez nunca despertaría. Pero su decisión ya estaba tomada. Lo haré. Harris asintió, con una mirada de aprobación. Empiezas esta noche. Horas después, Anna entró en la suite privada del último piso. Nada que ver con las habitaciones frías del resto del hospital. Esta era lujosa, silenciosa. Candelabros tenues, muebles de roble oscuro, cortinas pesadas. Y en el centro, postrado en la cama, Grant Carter. El aire se le escapó de los pulmones. A pesar de los tubos y las máquinas, seguía siendo imponente. Mandíbula marcada, pestañas largas, hombros anchos. Si no fuera por su quietud absoluta, podría parecer que simplemente dormía. Anna se acercó con un paño caliente, lista para iniciar su rutina. Al rozar su piel con el paño, un escalofrío la recorrió. Algo dentro de ella le decía que él podía sentirla. El monitor cardíaco emitía un pitido constante. Anna sacudió la sensación extraña y continuó con cuidado, limpiando cada parte de su cuerpo. Supongo que no tienes opinión sobre esto, ¿no? Murmuró. Silencio. Sonrió para sí misma. Los días se volvieron rutina, baños por la mañana y la noche, chequeos, conversaciones unilaterales. Hoy en la cafetería sirvieron algo que ni tú podrías digerir, Grant. Trágico incluso para un multimillonario dormido. Silencio. Ni sé por qué hablo contigo, tal vez me gusta escucharme hablar. Silencio, o tal vez no. Tal vez, solo tal vez, él escuchaba. El sonido constante del monitor cardíaco se había convertido en una especie de música de fondo para Anna. Cada pitido era un recordatorio de que Grant seguía ahí, respirando, aferrándose a la vida de alguna forma invisible. Con el paso de los días, su presencia en la suite dejó de ser profesional y se volvió personal. Anna empezó a hablarle de cosas triviales, del clima, de las quejas de otros pacientes, incluso de sus sueños. Había algo liberador en poder hablar sin esperar respuesta. Y aunque era absurdo, sentía que él la escuchaba. Leí en alguna parte que las personas en coma pueden oírnos, dijo una mañana mientras le limpiaba el rostro con una toalla tibia. Si es verdad, probablemente ya estás cansado de escuchar mis historias. A veces, cuando el turno terminaba, se quedaba unos minutos más en silencio, simplemente observándolo. Su rostro parecía más relajado, como si algo dentro de él también hubiese notado su presencia constante. Hasta que un día, algo cambió. Anna estaba ajustando su almohada cuando lo sintió.
Un ligero roce. Un movimiento apenas perceptible. Miró rápidamente su mano. Los dedos seguían inmóviles, pero su corazón se aceleró. No. No puede ser. Lo atribuyó al cansancio. Pero los días siguientes lo confirmaron. Pequeños movimientos. Un dedo que se contraía, una mueca apenas visible. Fue con el doctor Harris de inmediato. Él se movió. Varias veces. Al principio creí que lo imaginaba, pero ya no estoy segura. Harris no parecía convencido. Podría ser una reacción muscular automática. Pero haremos pruebas. Ana asintió, aunque en el fondo lo sabía, algo estaba cambiando. Cuando llegaron los resultados, sus presentimientos se confirmaron. Hay actividad cerebral aumentada, informó Harris con una mezcla de sorpresa y cautela. Sus respuestas neurológicas son más fuertes. Ana se aferró a esa esperanza como quien se aferra a una tabla en medio del mar. Esa noche, mientras se sentaba junto a la cama de Grant, su voz fue apenas un susurro. No sé si puedes oírme, pero siento que sí. Y por primera vez, el silencio de la habitación no se sintió tan solo. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión contenida. Ana ya no dudaba, había algo en Grant que comenzaba a despertar. Cada pequeño movimiento, cada mínimo cambio en su expresión, le daba fuerzas para seguir allí, a su lado. Empezó a anotar todo en un pequeño cuaderno, la hora del día, qué estaba haciendo ella, qué parte de su cuerpo se movía, por mínima que fuera. Quería tener pruebas, quería entender si era solo esperanza, o si realmente estaba sucediendo. Una noche, mientras lo bañaba como de costumbre, ocurrió algo imposible de ignorar. Estaba pasando la toalla tibia por su brazo cuando sintió una ligera presión en su muñeca. Se detuvo en seco, el corazón golpeándole las costillas. Grant. Por un segundo, creyó estar imaginando cosas. Pero entonces, su mano se cerró un poco más. Débil, temblorosa, pero deliberadamente. Dios mío, susurró. En ese momento, sus ojos se abrieron. Fue tan repentino, tan desconcertante, que Ana dio un paso atrás. Los ojos de Grant, azul profundo, estaban abiertos. No enfocaban bien, pero estaban vivos. Parpadeó lentamente. La máquina de monitoreo comenzó a pitar de forma distinta. Ana presionó el botón de emergencia con la mano temblorosa. Minutos después, la habitación se llenó de médicos, enfermeros y aparatos. El doctor Harris empujó a todos a un lado y se inclinó sobre Grant. «Señor Carter, ¿puede oírme?» Grant parpadeó. Su garganta emitió un gemido ronco. Intentó hablar, pero apenas salieron sonidos sin forma. Ana, sin embargo, se inclinó y tomó su mano. «Está bien, Grant. Estás a salvo. Estoy aquí». Y por un momento, solo por un momento, él apretó su mano de vuelta. El hospital se transformó en un torbellino de actividad. Nuevos exámenes, escáneres cerebrales, visitas de especialistas. Harris explicó que era un milagro médico. Grant había pasado más de un año en coma profundo, y ahora mostraba signos no solo de conciencia, sino de intención. «No queremos presionarlo», dijo el doctor. Podría ser confuso para él. Pero Ana no necesitaba que le dijeran eso. Cada noche, cuando la sala quedaba en silencio, ella se sentaba a su lado y le hablaba con suavidad. «No importa cuánto tarde, Grant. Estoy aquí. Te esperaré». Y con el tiempo, Grant empezó a responder. Primero con movimientos, luego con gestos más definidos. Hasta que una mañana, cuando Ana le hablaba sobre su infancia, Grant murmuró algo casi imperceptible. «¿Cafetería?» Ana se detuvo. «¿Cafetería?» Él asintió levemente. «La comida, horrible». Ana se echó a reír entre lágrimas. No por el comentario, sino porque Grant Carter acababa de bromear. No recordaba su nombre, ni el accidente, pero estaba vivo. Y había una chispa en sus ojos que no había visto en ningún otro paciente. Desde ese día, la suite se llenó de esperanza. Desde aquel día, la recuperación de Grant se convirtió en el centro del universo de Ana. Cada progreso era celebrado en silencio, con una sonrisa disimulada o un apretón de manos.
Al principio, Grant solo podía mover los dedos y articular algunas palabras. Pero con el paso de las semanas, empezó a sostener frases breves, a enfocar mejor la mirada, a preguntar cosas. ¿Dónde estoy? Fue una de sus primeras preguntas. En el hospital privado Bethesda. Has estado en coma por más de un año, respondió Ana con delicadeza. Grant frunció el ceño, como si intentara unir piezas rotas en su mente. Luego bajó la mirada. ¿Por qué tú estás aquí, siempre? Ana no supo qué decir al principio. Se encogió de hombros con una sonrisa tímida. Porque alguien tenía que creer en ti cuando tú no podías hacerlo. Los días siguieron con ejercicios de rehabilitación, pruebas cognitivas y más conversaciones. Ana se volvió su constante, su ancla. Grant comenzó a esperar sus visitas, a buscarla con la mirada cada vez que entraba a la habitación. Una tarde, mientras Ana le contaba sobre el perro que había tenido de niña, Grant se quedó en silencio, observándola. Luego dijo: No recuerdo nada de mi vida, pero tú me haces sentir que no todo está perdido. Eso la desarmó. Sintió como se le apretaba el pecho, pero no dejó que las emociones la dominaran. Simplemente tomó su mano. Vamos paso a paso. Lo importante es que estás aquí. Las noticias del despertar de Grant Carter pronto se filtraron. Los medios comenzaron a llamar al hospital, los periodistas se apostaban en las afueras. El CEO desaparecido había vuelto a la vida. Sin embargo, su memoria seguía siendo un lienzo en blanco. El doctor Harris reunió a Ana y al equipo médico para advertirles. Evitemos presionarlo. Lo que necesita ahora es estabilidad, no cámaras ni preguntas invasivas. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Porque una noche, Grant despertó gritando. Ana corrió a su lado y lo encontró agitado, sudando, con los ojos desorbitados. La carretera. Los frenos no funcionaban. Jadeó, intentando incorporarse. Ana lo sujetó por los hombros, intentando calmarlo. SHH, estás a salvo. Estás aquí conmigo. Fue solo un recuerdo. Grant la miró con el rostro empapado en sudor. No fue un accidente, Ana. Alguien me quería muerto. Esas palabras cambiaron todo. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El instinto que había tenido desde que leyó el informe del accidente se encendió como una alarma. Al día siguiente, buscó el expediente completo del caso. Releyó cada párrafo con más detenimiento. Y allí estaba, un informe técnico sugería que los frenos del auto habían sido manipulados. No fue un fallo mecánico, le dijo al doctor Harris en privado. Alguien manipuló el coche. Harris frunció el ceño. No era el tipo de teoría que le gustaba escuchar, pero no podía ignorarlo. Hay que protegerlo. Si eso es cierto, quien lo hizo podría intentarlo de nuevo. Ana asintió. Miró hacia la suite de Grant, donde él dormía tranquilamente. Sabía que su papel en esa historia no era solo el de una enfermera. Estaba allí para algo más grande. Algo que ni siquiera ella había imaginado. La revelación de que el accidente había sido provocado sacudió a Ana como un terremoto silencioso. Mientras Grant dormía bajo sedación ligera, para calmar su ansiedad tras la pesadilla, ella recorría los pasillos del hospital con el corazón cargado. No podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Si alguien quiso matarlo una vez, ¿por qué no volvería a intentarlo ahora que estaba despierto? Decidió hablar con Grant. Esperó a que despertara y le llevó una taza de té que sabía que él no tomaría, solo como excusa para quedarse más tiempo con él. Grant, necesito contarte algo. Lo que dijiste la otra noche, no estás loco. Revisé los archivos. Hay un informe. Tus frenos fueron manipulados. Grant la miró fijamente. Su expresión se endureció. Durante segundos, no dijo nada. Luego bajó la mirada. Sabía que no era solo mi imaginación. Ana asintió. ¿Recuerdas algo más? Fragmentos. La lluvia. Un coche negro. Y alguien parado a un lado de la carretera, mirándome. No ayudó. Solo observó. Ana sintió un nudo en el estómago. Había algo perversamente calculado en todo eso.
Decidieron investigar. Aprovechando que Grant aún no podía salir del hospital, Anna se encargó de contactar discretamente a un antiguo abogado de la familia Carter. Con su ayuda, accedieron a registros financieros privados. Y allí lo vieron. Un movimiento de fondos desde una cuenta secundaria de la empresa Carter Enterprises, justo días antes del accidente. El dinero había sido transferido a un conocido criminal, alguien vinculado a casos de sabotaje automotriz. El remitente, Nathan Carter. ¿Nathan? Murmuró Grant al leer el informe. Mi medio hermano. Anna lo miró sin decir nada. Grant cerró los ojos por un momento. Luego, con voz firme, dijo. Siempre fue ambicioso. Siempre sintió que vivía a mi sombra. La verdad dolía, pero les dio dirección. Grant pidió una reunión privada con su hermano. El hospital permitió que usaran una sala de reuniones aislada, bajo vigilancia. Nathan aceptó la invitación sin saber que ya no podía ocultar nada. Cuando entró, su actitud era la de siempre, altiva, segura. Llevaba un traje impecable y una sonrisa falsa. Hermano, saludó, con una voz melosa. Qué milagro tenerte entre los vivos. Grant lo observó con frialdad. ¿Por qué lo hiciste? Nathan se encogió de hombros. ¿Hacer qué? ¿Visitarte? ¿Preocuparme por ti? Sabotear mi coche. El rostro de Nathan perdió parte de su color. Se inclinó hacia adelante. No tienes pruebas. Anna deslizó el informe por la mesa. Tenemos todo lo que necesitamos. La transferencia. Tu firma. Y un testimonio que puede hablar del trato. Nathan respiró hondo, su sonrisa ya borrada. En ese momento, 2 agentes de policía ingresaron a la sala. El abogado de la familia había presentado el caso directamente a las autoridades. Nathan fue arrestado sin resistencia. Mientras era escoltado fuera de la sala, lanzó una mirada de odio a su hermano. Deberías haber muerto, Grant. Grant no respondió. Solo se quedó allí, en silencio, viendo cómo el hombre que compartía su sangre era llevado lejos. Cuando se quedaron solos, Anna se acercó y apoyó su mano en la de él. Ya está. Se acabó. Grant asintió. Pero algo en sus ojos decía que aún no estaba del todo en paz. Porque si algo había aprendido en ese hospital, era que las heridas más profundas no se ven en el cuerpo, sino en el alma. Después del arresto de Nathan, el hospital volvió a una calma tensa. Los medios querían saberlo todo, pero se les mantuvo a raya. Mientras tanto, Grant y Anna permanecían juntos cada día, compartiendo más que rutinas de recuperación, compartían silencios llenos de significado, miradas que decían lo que las palabras no alcanzaban. La rehabilitación física de Grant era lenta pero constante. Lo que más le costaba no era el esfuerzo muscular, sino aceptar que su cuerpo ya no era el mismo. Cada ejercicio era una lucha contra el dolor y la frustración. Pero Anna estaba siempre allí, animándolo con su presencia serena. No tienes que demostrar nada a nadie, le dijo una tarde, cuando él dejó caer las muletas con rabia. Sí tengo, replicó él, respirando agitado. Tengo que demostrarme a mí mismo que sigo siendo el hombre que era. Anna se inclinó y recogió las muletas. Tal vez no eres el mismo, Grant. Pero eso no significa que seas menos. Sus palabras calaron profundo. Esa noche, mientras se sentaban en el jardín del hospital, Grant la observó a la luz tenue de la luna. ¿Alguna vez pensaste en irte? Preguntó. Claro que sí, respondió Anna con honestidad. Pero algo en ti me hacía quedarme. Algo me decía que valía la pena esperar. Grant asintió lentamente. Gracias por hacerlo. Pasaron los días, y con cada avance en su recuperación, Grant se sentía más conectado con el presente. Su memoria todavía era borrosa, pero su relación con Anna se volvía más clara. Lo que empezó como cuidado profesional, ahora se transformaba en algo que ambos evitaban nombrar, pero los envolvía con fuerza creciente. Un día, Anna lo sorprendió con un paseo fuera del hospital. Con autorización médica, lo llevó al jardín central, donde los pacientes podían caminar bajo el sol. Grant se aferró a su brazo y miró alrededor como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Nunca pensé que el aire libre podría sentirse tan nuevo, dijo él.
Es el mismo aire, respondió Ana sonriendo. Pero tú eres distinto. Se detuvieron frente a un pequeño banco de piedra. Grant se sentó con cuidado, observando cómo Ana recogía una flor caída del césped. Cuando estaba en coma, ¿me hablabas mucho? Todos los días, contestó sin dudar. Te contaba mi vida. Mis miedos. Mis sueños. Grant tragó saliva. No recuerdo tus palabras. Pero sí recuerdo tu voz. Ana lo miró sorprendida. ¿En serio? Sí. Era como una luz. Como si, en medio de la oscuridad, alguien no me dejara ir. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue lleno de posibilidades. Entonces, sin pensarlo mucho, Grant extendió la mano y rozó los dedos de Ana. Si salgo de esta, si logro volver a caminar, a reconstruir mi vida. Ella lo interrumpió con suavidad. Ya lo estás haciendo, Grant. Y no estás solo. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. No hicieron falta más palabras. Porque, aunque la vida de Grant Carter se había desmoronado, allí, junto a Ana, estaba encontrando una nueva razón para reconstruirla. Después de semanas de avances físicos y conversaciones profundas, algo dentro de Grant empezó a florecer. Ya no era solo el hombre que quería recuperar su vida. Ahora era alguien que deseaba crear algo nuevo, algo real. Y cada vez que miraba a Ana, sentía que esa posibilidad estaba al alcance de su mano. Una tarde, durante su caminata diaria por el jardín del hospital, Grant se detuvo repentinamente. Quiero mostrarte algo, dijo. ¿Qué cosa? Mi verdadero agradecimiento. Ana frunció el ceño, curiosa. Él se giró hacia una pequeña mesa que uno de los enfermeros había preparado en secreto, por petición suya. Sobre ella, había una flor, un dibujo y una nota escrita con su puño tembloroso: gracias por no rendirte. Ana sintió que se le apretaba la garganta. ¿Tú hiciste esto? Tardé horas en escribirlo. Pero cada trazo valió la pena si te hace sonreír. Ella lo abrazó, con cuidado, como si él aún pudiera romperse. Pero en realidad, ambos sabían que la fortaleza que los sostenía ahora venía de un lugar más profundo, del amor. Días después, Grant fue dado de alta. El alta médica no era el fin, sino el inicio de un nuevo capítulo. Ana fue la primera en recibirlo al salir por las puertas del hospital. No como enfermera. Como alguien que se había ganado un lugar en su vida. Instalado nuevamente en su lujoso ático, Grant notó cuán vacío se sentía todo sin Ana. Los muebles, las vistas, incluso el silencio eran distintos. Así que la llamó. No para pedir ayuda. Sino para invitarla a cenar. Solo tú y yo. Nada de enfermeras. Nada de médicos. Solo, dos personas que sobrevivieron a una tormenta. Ana aceptó, aunque con el corazón acelerado. Nunca se había visto a sí misma fuera del uniforme con él. Pero esa noche, mientras caminaba hacia el ascensor que la llevaría al piso 40 del edificio Carter, comprendió que las líneas entre cuidadora y compañera se habían desdibujado mucho antes. La cena fue íntima. Luces bajas. Música suave. Grant, con una camisa sencilla, la recibió con una sonrisa vulnerable. No tienes idea de cuánto soñé con este momento, dijo, sirviendo el vino. ¿De verdad soñabas mientras estabas en coma? No lo sé, respondió. Pero pensaba en ti. O sentía que estabas ahí. Es extraño, pero era lo único que me mantenía anclado. Ana lo miró a los ojos. Yo también pensaba en ti. Incluso cuando no respondías. Cuando todos creían que era inútil. Grant se acercó, apoyando su mano sobre la mesa. Tal vez fue inútil para ellos. Pero para mí, fue la diferencia entre perderme o regresar. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era el silencio de las verdades no dichas, de los sentimientos que apenas empezaban a tomar forma. Grant respiró hondo. Ana, sé que mi vida es complicada. Que aún hay muchas piezas por encajar. Pero si tú estás en ella, todo lo demás vale la pena. Ana sintió que el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo. Y entonces, sonrió. No tienes que decirlo todo ahora,
Grant. Solo prométeme que no volverás a rendirte. Él tomó su mano. Lo prometo. Porque esta vez, tengo algo real por lo cual luchar. Pasaron los días, y lo que había comenzado como un vínculo entre paciente y enfermera se convirtió en algo más. Ambos lo sabían, aunque aún no lo hubieran dicho en voz alta. Cada vez que Ana subía al ático de Grant, cada conversación sobre música, infancia, miedos y sueños los acercaba un poco más. Una noche, Ana llegó con una caja de fotos antiguas que la madre de Grant había entregado en el hospital semanas antes. Las imágenes estaban en blanco y negro, desordenadas, con fechas y nombres escritos a lápiz en los márgenes. Tal vez esto ayude con tu memoria, sugirió Ana, colocándolas sobre la mesa. Grant comenzó a revisarlas en silencio. Algunas imágenes provocaban un leve reconocimiento, otras, una profunda confusión. Hasta que una en particular lo detuvo. «Esta casa», susurró. Ana se inclinó para ver. «¿La recuerdas?» «Sí». «Oh, creo que sí. Recuerdo correr por ese jardín. Y alguien cocinando algo dulce en la cocina. Pan de plátano, creo». Ana sonrió. «Tu madre mencionó que ese era tu postre favorito». Grant asintió lentamente, como si una puerta se abriera en su interior. Era la primera conexión verdadera con su pasado. No una imagen borrosa, sino una emoción concreta. Esa noche, después de guardar las fotos, salieron al balcón. La ciudad brillaba bajo ellos como un manto de luces. «Siento que todo es nuevo», dijo Grant, con la mirada en el horizonte. «Pero contigo, no tengo miedo». Ana no respondió de inmediato. Apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. «Yo también tenía miedo. De encariñarme con alguien que quizás nunca despertara. Pero lo hice. Y no me arrepiento». Grant giró levemente el rostro hacia ella. «¿Y ahora?» «Ahora tengo miedo de perderte». El silencio que siguió fue diferente esta vez. Más íntimo. Más vulnerable. Y entonces, sin palabras, Grant la besó. Fue un beso lento, tímido, como si ambos estuvieran descubriendo algo sagrado. Cuando se separaron, Ana tenía lágrimas en los ojos. «No sé en qué momento pasó», dijo ella, «pero estoy enamorada de ti». Grant acarició su mejilla. «Yo tampoco lo sé. Tal vez fue cuando me hablabas mientras dormía. O cuando decidiste quedarte. O tal vez fue esta noche. Pero estoy seguro de lo que siento». Al día siguiente, Grant tuvo una nueva sesión de terapia física. Caminó sin ayuda durante varios metros por primera vez. El equipo médico aplaudió, pero su mirada solo buscaba una persona, Ana, quien lo esperaba en la puerta con los ojos brillando de orgullo. «¿Lo viste?», dijo él, con la voz entrecortada. «Claro que lo vi», respondió ella. «Siempre supe que podías». Aquel día marcó una nueva etapa. Grant no solo estaba recuperando su cuerpo y su memoria. Estaba construyendo algo nuevo con Ana. Un amor que había nacido entre la fragilidad y el cuidado, y que ahora se fortalecía con cada paso, cada palabra, cada mirada. Pero en el fondo, ambos sabían que la vida fuera del hospital traería nuevos desafíos. La familia, los medios, las responsabilidades. Y aunque aún no lo decían en voz alta, ya se estaban preparando para enfrentarlos. Juntos. El día en que Grant decidió invitar a Ana a su casa fuera del contexto del hospital fue el inicio de algo aún más profundo entre ellos. Ya no eran enfermera y paciente, ni siquiera dos personas que compartieron una experiencia intensa. Eran un hombre y una mujer que, sin buscarlo, se habían convertido en el centro de la vida del otro. «¿Te gustaría pasar un fin de semana conmigo en la casa del lago?», preguntó Grant una tarde, mientras compartían café en el ático. Ana lo miró sorprendida. «¿La casa del lago? ¿No es donde solías ir con tu familia?». «Sí. Y con suerte, quizás estando allí recuerde más cosas. Pero en realidad, quiero ir porque quiero estar contigo sin interrupciones, sin médicos, sin reporteros, sin ruido». Ella sonrió. «Entonces vamos». El viaje fue tranquilo. Grant ya podía conducir distancias cortas, y Ana no se separó de él en ningún momento. Al llegar,
La casa de madera junto al lago lo recibió con un aire nostálgico. Era acogedora, con ventanales grandes que daban a un espejo de agua rodeado de pinos. Durante ese fin de semana, todo pareció más simple. Cocinaron juntos, vieron películas antiguas, se sentaron a leer junto a la chimenea. Y en medio de esa calma, Grant tuvo su primer recuerdo claro. Estaban cenando cuando se quedó en silencio, con el tenedor en el aire. Ana lo notó enseguida. ¿Qué pasa? La última vez que estuve aquí, discutí con Nathan. Él estaba furioso porque papá me había dado el control de la empresa. Dijo que yo no merecía nada, que lo había humillado frente a los socios. Yo creí que era solo enojo pasajero, calló unos segundos. Pero ahora lo entiendo. Ya había tomado una decisión. Ana se acercó, le tocó la mano con suavidad. Ya no tiene poder sobre ti. Lo enfrentaste. Sobreviviste. Grant cerró los ojos y asintió. Esa noche durmió profundamente, como hacía tiempo no lograba hacerlo. Al despertar, encontró a Ana en el muelle, con una taza de té en las manos, mirando el amanecer reflejarse en el agua. Se sentó junto a ella sin decir nada. Solo la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. Quiero esto, murmuró. No solo un fin de semana. Quiero esto contigo todos los días. Ana giró ligeramente el rostro, sus ojos brillaban. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Estoy diciendo que no quiero vivir sin ti. Y no necesito esperar más para saberlo. El regreso a la ciudad fue diferente. Algo se había transformado. Ambos sabían que ya no había marcha atrás. Estaban juntos, y lo estarían de ahora en adelante. Pero el mundo real no tardó en golpear la puerta. La prensa ya estaba enterada de la recuperación total de Grant. Reporteros esperaban en la entrada de su edificio, y el Consejo de Carter Enterprises exigía su retorno inmediato a la presidencia. ¿Estás listo para eso?, preguntó Ana, mientras él ajustaba su corbata frente al espejo. No lo sé, respondió honestamente. Pero tú me haces sentir que puedo. La reunión fue tensa. Algunos socios estaban incómodos, otros visiblemente molestos. Grant los escuchó en silencio, y luego se levantó de la silla. Estuve muerto para todos ustedes. Y ahora que regresé, lo único que quieren es saber si soy funcional. Pues bien, no soy el mismo. Soy mejor. Y si eso no les basta, hay muchas puertas para salir de esta sala. Nadie se movió. Nadie se atrevió a enfrentarlo. Era Grant Carter otra vez. Pero más humano. Más firme. Más completo. Esa noche, ya en casa, Ana lo esperó con la cena servida. ¿Y bien? Grant dejó el maletín a un lado y caminó hacia ella. La abrazó con fuerza. Me eligieron otra vez. Pero esta vez, yo también me elegí a mí mismo. ¿Y a mí?, bromeó Ana. Sobre todo a ti. Y mientras brindaban con vino tinto bajo la luz cálida de la cocina, supieron que, aunque el camino no sería fácil, habían encontrado en el otro un refugio. Una elección diaria. Una razón para seguir adelante, sin mirar atrás. Los días que siguieron al regreso de Grant a la presidencia fueron una mezcla de satisfacción y desafío. Aunque se sentía renovado, también era consciente de que el mundo de los negocios no perdona la debilidad, y muchos esperaban que tropezara. Pero Grant no estaba solo. Cada noche, al volver a casa, encontraba en Ana el equilibrio perfecto, su refugio emocional, su apoyo silencioso, su fuerza discreta. Una tarde, mientras Ana revisaba unos documentos en el sofá, Grant se sentó junto a ella y le tomó la mano. He estado pensando, dijo con voz suave. En todo lo que hemos vivido. En lo cerca que estuve de perderlo todo. Y en lo mucho que significas para mí. Ana lo miró, con una mezcla de ternura y curiosidad. ¿En qué estás pensando exactamente? Grant sonrió, nervioso por primera vez en mucho tiempo. Se puso de pie, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Ana llevó una mano a la boca, los ojos muy abiertos. Grant. Él se arrodilló ante ella, abrió la caja, y reveló un anillo delicado, de oro blanco, con un diamante que brillaba bajo la luz del atardecer.
No necesito recuperar todos mis recuerdos para saber que tú eres lo mejor que me ha pasado. Anna Monroe, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Anna, y tras unos segundos en silencio, apenas conteniendo la emoción, asintió repetidas veces. Sí. Claro que sí. Grant colocó el anillo en su dedo con manos ligeramente temblorosas, y ella se lanzó a sus brazos, riendo y llorando a la vez. En ese instante, ninguno de los dos pensaba en hospitales, accidentes ni traiciones. Solo en el futuro. La noticia del compromiso no tardó en llegar a los medios. Pero Grant, por primera vez, no intentó controlarlo. Había aprendido que algunas cosas merecen ser compartidas. Sin embargo, decidió que la boda sería algo íntimo. Solo ellos, algunas personas cercanas y la naturaleza como testigo. Eligieron casarse en la misma casa del lago donde habían compartido aquel fin de semana inolvidable. Prepararon todo con discreción. Anna eligió un vestido sencillo, de encaje, que parecía hecho para ella. Grant optó por un traje gris claro, sin corbata, con una flor blanca en el ojal. El día de la boda amaneció despejado. La luz del sol se filtraba entre los árboles, y el lago estaba sereno como un espejo. Anna caminó por el sendero cubierto de pétalos hasta llegar al altar improvisado, donde Grant la esperaba con los ojos brillantes. Nunca pensé que el amor llegaría en medio del dolor, dijo él durante sus votos. Pero apareciste tú, y convertiste mi tragedia en esperanza. Anna tomó aire antes de hablar. Nunca pensé que el paciente más difícil que me asignarían sería también el hombre con quien querría pasar el resto de mi vida. Gracias por dejarme quedarme. Se besaron entre aplausos, lágrimas y sonrisas. No fue una boda tradicional. Fue real. Fue íntima. Fue perfecta. La noche cayó, y con ella, la celebración se volvió más cálida. Luces colgantes iluminaban el jardín, la música flotaba entre las copas de los árboles, y el sonido del agua completaba la escena. Grant tomó a Anna de la mano y la llevó hasta el muelle. Aquí fue donde supe que te amaba, le dijo. Anna apretó su mano. Aquí fue donde volví a creer en los milagros. Se quedaron en silencio, mirando el reflejo de la luna en el agua. En ese instante, entendieron algo que las palabras no podían expresar, que no se habían encontrado por casualidad. Que todo lo vivido, incluso lo más doloroso, los había llevado hasta allí. Y en ese silencio compartido, sellaron un pacto más fuerte que cualquier contrato, más verdadero que cualquier promesa, el de caminar juntos, día tras día, incluso cuando el camino se volviera oscuro otra vez. Pasaron los meses, y la vida de Grant y Anna se acomodó a una nueva rutina, una que ya no incluía camas de hospital, monitores ni susurros de incertidumbre. Ahora compartían desayunos tranquilos, proyectos conjuntos y silencios llenos de complicidad. La historia de Grant Carter, el magnate que despertó del coma, se había vuelto leyenda. Pero para ellos, lo extraordinario no era el titular de la prensa. Lo extraordinario era lo cotidiano. Grant decidió reducir su participación en Carter Enterprises. Aunque aún era el presidente oficial, delegó muchas funciones. Quería tener tiempo para cosas más simples, más humanas. Inició una fundación que apoyaba a pacientes en estado de coma y a sus familias. Anna, por su parte, dejó el hospital y se unió al proyecto, liderando el equipo de acompañamiento emocional. Nadie entiende mejor que tú lo que significa estar al lado de alguien que no responde, le dijo Grant un día, mientras organizaban una charla para nuevos voluntarios. Y nadie entiende mejor que tú lo que se siente al volver y no saber dónde estás, respondió ella con una sonrisa. La fundación creció rápido. Recibieron cartas de todo el mundo, de personas que encontraron en su historia una razón para seguir creyendo. Algunos pacientes despertaron después de años, inspirados por la esperanza que transmitían. Otros simplemente encontraron consuelo al saber que no estaban solos. Una tarde, mientras caminaban por el parque con una taza de café en la mano, Anna se detuvo junto a un grupo de niños que jugaban a la pelota. ¿Te gustaría tener hijos algún día?, preguntó, sin mirarlo directamente. Grant se quedó en silencio unos segundos, observando a los niños reír. Antes del accidente, no pensaba en eso. Estaba demasiado ocupado construyendo un imperio. ¿Pero ahora? Se giró hacia ella. Ahora sé que lo único que quiero construir es una vida contigo.
Y si eso incluye hijos, bienvenidos sean. Ana apretó su mano, y en ese gesto se dijo todo. Un año después, en la misma casa del lago donde se casaron, celebraron el primer aniversario de bodas. Estaban rodeados de amigos, antiguos compañeros del hospital, y algunos beneficiarios de la fundación. Nadie faltó a la cita. La celebración fue sencilla, pero cargada de significado. Durante el brindis, Grant tomó la palabra. Hace un año, frente a este lago, prometí caminar junto a Ana por el resto de mi vida. Hoy, les digo que no solo cumplí esa promesa, sino que cada día a su lado ha sido un regalo. Y no hay imperio, fortuna o poder que se compare con lo que siento al despertar y verla dormir a mi lado. Los aplausos se mezclaron con lágrimas discretas. Ana, con una mano en el vientre, sonrió emocionada. No hacía falta decir nada. Su embarazo era evidente, y la felicidad en sus ojos, imposible de ocultar. Más tarde, ya solos, se sentaron en el muelle. La luna llena iluminaba el lago con una serenidad mágica. Grant abrazó a Ana desde atrás, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, preguntó él. ¿Qué? Que todo comenzó con una enfermera que decidió no rendirse. Ana rió suavemente. Y con un paciente testarudo que se aferró a la vida. No. Comenzó con un milagro. Con el tipo de milagro que no se ve todos los días. Un milagro que no solo salvó mi cuerpo, sino que me dio una segunda oportunidad para sentir, para amar, para ser. El silencio los envolvió otra vez, como una caricia. Y allí, en medio de la noche tranquila, se prometieron algo más, sin necesidad de anillos ni palabras, que nunca olvidarían el camino que los había llevado hasta ese momento. Porque algunas historias no terminan con un beso, ni con una boda, ni siquiera con el nacimiento de un hijo. Algunas historias, como la suya, son el comienzo de algo más grande, de una vida vivida con propósito, con gratitud, con amor. Y si alguien alguna vez les preguntara cómo comenzó todo, ellos sabrían exactamente qué decir: comenzó con un baño. Con un gesto simple. Con una conexión inexplicable entre dos almas destinadas a encontrarse. Y así, con el reflejo de la luna bailando sobre el agua y el latido de una nueva vida creciendo en silencio, supieron que lo mejor aún estaba por venir.